Nancy Flores cuenta con más de 2 décadas de experiencia en la labor periodística, como columnista y periodista de investigación. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de La farsa detrás de la guerra contra el narco y coautora del libro Morir en la miseria. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, en 3 ocasiones. En 2008 por Nota Más Oportuna y en 2021 y 2022 en la categoría de Periodismo de Investigación. Recibió 3er lugar en el Premio de Periodismo América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio por la investigación colectiva Miseria Criminal, los municipios más pobres de México, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Interpress Service en 2007. Hoy es la coordinadora de información de la revista Contralínea. Pues aquí estamos, muchas gracias, bienvenida, querida Nancy Flores. Gracias por invitarme, John. Al contrario, gran periodista, un lujo que estés aquí con nosotros. Además eres maestra aquí de Ciencias la UNAM. Políticas, sí, aquí doy clases también, enfrente, justamente de TV UNAM. ¿Y cuál materia das? Periodismo multimedia se llama mi clase. Este semestre no estoy activa, es el siguiente semestre, y doy a 7º semestre, es el que me toca. Entonces ya son muchachos, pues ya casi que están acabando la licenciatura, y me gusta mucho porque ahí podemos ver metodología del periodismo de investigación aplicado a las nuevas tecnologías, ¿no? Que es la plataforma. ¿Y cómo ves los estudiantes y las estudiantes de la UNAM? ¿Despiertos, críticos o ya más bien pasivos y conservadores? Me ha tocado, digamos que de las dos, no por conservadores, ¿no? Creo que no me han tocado conservadores, afortunadamente, pero creo que algunos están quizá desilusionados cuando llegan a 7º semestre, pero creo que la mayoría tiene este ímpetu, esta cosquilla que se necesita en el periodismo. Nosotros lo llamamos el olfato periodístico, pero también lo llamamos como la adrenalina del periodismo, la pasión del periodismo. Entonces creo que muchos ya llegan con eso, y a mí me gusta que ellos aprendan pues desde seleccionar el tema. Entonces vamos caminando juntos y yo siempre aprendo de ellos. O sea, la academia me parece a mí que es un momento formidable para los periodistas para seguir pues investigando y para seguir cultivándonos y sobre todo aprendiendo de los más jóvenes. Porque ellos también traen como otras temáticas que quizá nosotros ya más grandes no las vemos. ¿Y es un buen momento para el periodismo hoy en México? ¿O estamos, cómo lo evaluarías? Porque por un lado hay una crisis económica bárbara, ¿no? O sea, cómo financiar un periódico, una revista, Contralínea, un espacio en redes sociales. Cómo para un joven que hoy está buscando trabajo no es fácil, ¿verdad? No, no es fácil encontrar trabajo, pero también hay que diferenciar. O sea, una cosa es, digamos, el negocio que se ha vuelto el periodismo, que se ha mercantilizado lamentablemente, y otra cosa es el periodismo en sí. Yo creo que el periodismo sí tiene un buen momento. O sea, es un momento en general en el planeta donde se requieren los periodistas, sobre todo los periodistas de investigación. Y pues sí, por otro lado está toda la crisis de los medios corporativos como los conocemos, pero no en México, en el mundo. O sea, de hecho hay una crisis porque los impresos ya están de salida. O sea, prácticamente ahora es la plataforma internet la que tiene cabida, y eso pues también va limitando los costos, pero te va orillando a otras circunstancias como la inmediatez. Entonces la inmediatez te lleva a muchos problemas que tienen que ver con errores, y errores muy graves. Entonces por eso yo digo, este momento es crucial para el periodismo, pero para el periodismo de investigación. Ese es el que se necesita, no tanto el que se está desarrollando en la mayoría de medios. Yo creo que también como que no se ha entendido lo que está pasando en el planeta, y ellos quieren seguir con su mismo modelo que les redituaba pues demasiado en el pasado. Pero luego los youtuberos también son muy, se dejan llevar por la inmediatez, y la nota tampoco necesariamente es un caldo de cultivo para la investigación como tal. Pero ¿no? es que por eso, el periodista de investigación, es que un youtuber
no estoy denostando, solamente estoy, claro, digamos, diciendo sus características, no necesariamente conoce la metodología del periodismo. Y aquí de lo que se trata es de llevar el periodismo al top. Es decir, teóricamente tenemos el periodismo rutinario, que es como el 99% de las informaciones que consumimos, que es la nota informativa, quizá la crónica, estos géneros periodísticos informativos, ¿no? Y el 1%, si acaso, y eso ya me estoy viendo bastante generosa, será periodismo de investigación. En el medio hay lo que se conoce como buen periodismo, que utiliza la metodología, pero no cumple con todas las características del periodismo de investigación, y esas son muy sencillas, pero al mismo tiempo muy importantes. La primera es que el periodista elige su tema que va a investigar. Nadie se lo impone, ni el jefe de información, ni el dueño del medio, ni absolutamente nadie. Tú lo eliges a partir de la realidad, de lo que tú estás percibiendo, de tu propio olfato. El segundo, digamos, característica es que alguien en una posición de poder, que puede ser un poder institucional, como por ejemplo el gobierno o algún, por ejemplo, aquí el rector de la universidad o pues sí, cualquier institución, cualquier dependencia, ¿no? O de poderes fácticos, como el poder económico, que ese tiene demasiado poder, ¿no? O el narcotráfico, o la iglesia, o todos estos poderes que ejercen influencia sobre la sociedad, quiere ocultar esa información. Y la tercera característica es que lo que entregas al final es producto de tu trabajo. Si te falta una de esas tres, pues ya te quedaste un escalón abajo. No quiere decir que sea un mal trabajo, ninguna de las tres son malas. Son importantes, son fundamentales, pero el periodismo de investigación sí llega al top porque está revelando algo que afecta a la sociedad y que necesitamos saber, o sea, para ejercer el derecho humano a la información necesitamos ese ejercicio periodístico que ya es muy fino. Y a eso se dedica Contralínea, o sea, es su signo de ustedes. Es nuestro signo, es nuestra aspiración, nuestra convicción, pero al mismo tiempo he de decirte que la mayoría de los trabajos que nosotros publicamos tampoco alcanza esta condición, porque es muy específica, es muy difícil, y quien diga que todos sus trabajos son periodismo de investigación seguro está mintiendo. Claro. O sea, en realidad es muy difícil llegar a ese top, porque te puede faltar algo, puede ser que sea una investigación muy importante para la sociedad, pero no haya nadie que quiera ocultarlo. O sea, simplemente no había habido quien rascara un poquito sobre esa temática, ¿no? Pero no hay nadie en una posición de poder que busque que eso no se conozca. De las investigaciones que tú has hecho personalmente, ¿cuáles? Considero que sí. Más ha llegado a ese top, la de García Luna, supongo, este libro de la farsa detrás de la guerra contra el narco, o por dónde empezarías? La farsa detrás de la guerra contra el narco sí considero que es periodismo de investigación, porque sí había actores en posición de poder, específicamente el presidente, entonces presidente Felipe Calderón. Yo lo publiqué ya hacia el final de su sexenio, en marzo, abril de 2012, pero es una investigación que yo ya tenía en Contralínea, y nosotros en aquella época la verdad es que tuvimos toda una andanada de parte de Calderón específicamente, con demandas por daño moral, allanaron varias veces las oficinas, robaban, por ejemplo, porque uno dice, bueno, es que había delincuencia, ¿no? Sí, había delincuencia, pero la delincuencia no llega y se roba expedientes físicos. La delincuencia se roba las cosas de valor, pues no sé, una televisión. Ahí dejaban las televisiones, se llevaban nuestros archivos físicos, las grabadoras, que evidentemente no les iban a sacar dinero, les iban a sacar información. Entonces sí, considero que esa es una investigación que llega a este top. También considero que la de los paraísos fiscales de Petróleos Mexicanos, toda esta red empresarial que tejió desde el sexenio de Miguel de la Madrid, se profundizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hasta llegar a tener participación en 91 empresas privadas, de las cuales 61 eran 100% de su propiedad. No rendían cuentas en México, la mayoría estaba creada en el extranjero, muchas de ellas, más de 20, si no mal recuerdo, unas 30 empresas en paraísos fiscales, sin personal, sin oficinas, operando como toda una red criminal. Yo creo que esa es una de mis investigaciones que más me ha apasionado y que sí llega a ese momento del periodismo de investigación. Pues vamos uno por uno. Lo bueno es que tenemos tiempo aquí en la televisión pública para analizar los casos.
A García Luna lo acaban de condenar en Nueva York, en los Estados Unidos, esos juicios así del siglo, televisados y reportados. En México un poco, en los Estados Unidos también. Con eso realmente estamos llegando al fondo de lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. ¿O tenemos nosotros aquí en México un pendiente para terminar de cerrar la investigación, para encontrar realmente lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó a partir de tus investigaciones propias? No hemos llegado al fondo, o sea, eso es definitivo. Yo creo y tengo la convicción de que Genaro García Luna es solo una pieza de una maquinaria criminal mucho más grande, más extendida, que permitió que en el Estado mexicano operara un Estado criminal y que la cabeza necesariamente tuvo que haber sido Felipe Calderón Hinojosa. No creo que no haya estado enterado, o sea, no creo en su discurso que ha venido diciendo en días pasados de que no hubo evidencias de la corrupción de Genaro García Luna o de su alianza con el cártel de Sinaloa. Las evidencias están ahí, o sea, es hasta ridículo el grado al que llegan para desacreditarlas. Están ahí porque es evidente que en el narcotráfico, en el cártel de Sinaloa, pues no tienen una factura, ¿verdad? Que diga, le estoy entregando $5 millones al señor García Luna, por favor firme aquí, y aquí está la firma del contratante que es Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Claro. En su momento, o el Mayo Zambada, o el Rey, ¿no? Exactamente, o sea, evidentemente ese tipo de documentaciones nunca iban a salir, pero ¿qué sí salió? Pues los testimonios de las personas que estaban directamente involucradas, el caso notorio del Rey Zambada, Jesús Zambada García, pues me parece a mí que es sustancial a la hora de revisar qué es lo que nos pasó. ¿Qué decía, por ejemplo, mi investigación de aquel momento que se convirtió en este libro? Que había un beneficio al cártel de Sinaloa. O sea, desde aquel momento, todos los periodistas serios de México y de otros países que investigamos el fenómeno de la criminalidad y cómo venía aumentando la violencia, pudimos notar que existía una, digamos como balanza que privilegiaba siempre al cártel de Sinaloa. Había ya desplazado a los cárteles de Colombia, se posicionaba como la principal organización criminal a nivel internacional, estaba dominando los principales mercados de drogas, evidentemente Estados Unidos, pero también los europeos, pero también estaba en Asia, estaba en África, estaba en Oceanía, estaba en todos lados el cártel de Sinaloa, y la droga mexicana estaba llegando a todos lados. Entonces, ¿cómo nos explicábamos que hubiera una guerra contra el narcotráfico que sí estaba cobrando muchísimas vidas? Miles de personas han muerto por esta violencia institucionalizada, por mátenlos en caliente. Y era evidente que el cártel de Sinaloa tenía un privilegio en esta guerra contra el narcotráfico. Y yo creo ahora lo que nos falta en México, pues sí es empezar a entender primero lo que nos pasó. Creo que eso todavía no acabamos de discernirlo, porque todavía estamos involucrados en esta violencia terrible, criminal, pero también porque el miedo nos paraliza. Y eso es lo que pasó con Calderón. El miedo nos paralizó, y al mismo tiempo ocurrió esto que la periodista canadiense Naomi Klein denomina la doctrina del shock. Claro. Este shock permitió a estos gobernantes, malos gobernantes, pues empezar a privatizar ciertas áreas, y todo eso yo creo que todavía no lo tenemos claro. O sea, no tenemos claro el despojo que nos ocurrió al mismo tiempo que nos ocurría la violencia. Las cárceles privadas, por ejemplo, que es la contracara, ¿no? Sí. Los subcontratos y los contratos para eso, es todo una trama, pero todo fue planeado así fríamente por Felipe Calderón desde el primer día. O sea, él llegó, mira, voy a pactar con el Chapo, mando a García Luna por allá, voy a hacer mis negocios por acá, o se le iba pasando él. O sea, ¿cuánta responsabilidad personal tiene Felipe Calderón desde el primer día? Sí existe esa planeación, no estoy diciendo de que voy a masacrar y voy a, pero sí existe una planeación de qué es lo que querían con el país, y tan existe porque yo
perdón que hable de mí, pero no, por favor. Una de las investigaciones que tengo que me parece que nos puede ayudar a revisar esa parte de la historia, la llamé México 2030, la venta de un país. Y eran 14 documentos confidenciales que se hicieron a propósito de esta, digamos, apertura que tuvo el entonces presidente electo, a través de un fraude, ¿no? Pero al final le habían dado este cariz de presidente electo, Felipe Calderón, con sobre todo grupos de poder económico. Entonces se acercó a empresarios, se acercó a académicos que ahora son opositores, abiertamente opositores, algunos intelectuales. Hicieron este plan que ellos lo llamaron México 2030, no recuerdo el otro, Proyecto de Gran Visión, así se llamaba, México 2030, Proyecto de Gran Visión. Y entonces sí venía especificado qué querían hacer. Por ejemplo, en el sector energético, ya ahí se delineaba la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, algo que se hizo en 2009. Venía delineado ya la privatización de las áreas estratégicas como las que contienen petróleo, ¿no? Petróleo profundo, en tierras, en aguas someras, todo eso venía delineado. Pero incluso traían cosas que en su momento me atacaron diciendo que yo era de estas personas que tienen esta paranoia, ¿no? Sí, los conspiracionistas y todo esto, porque decía que en 2030 quienes debían de gobernarnos son mexicoamericanos, ya ni siquiera mexicanos, sino que teníamos que aceptar que esta como anexión hacia Estados Unidos. Entonces ellos sí tenían ese plan. Y lo siguen teniendo, o sea, es una visión que ellos quieren pues imponer en nuestro país, y por eso vemos ahora lo que ellos dicen, no, ay, estamos súper divididos y estamos polarizados. Pues es que desde un principio estábamos polarizados porque su visión de país no es la visión que podemos tener las mayorías. Entonces sí tenían ese plan, cómo ejecutarlo es lo que yo creo él empezó a hacer en la práctica, y lo hizo también por toda la efervescencia social que estábamos viviendo. No hay que olvidar que 2006 fue un año donde hubieron muchas cosas importantes, ¿no? Se dio la otra campaña del ZLN, se dio la represión en San Salvador Atenco, veníamos con muchísimas tensiones sociales. La APO en Oaxaca. La APO en Oaxaca, el fraude electoral. Entonces había una gran efervescencia social en ese momento. Te voy a interrumpir un segundito. Regresamos en 2 minutos para continuar con este fascinante diálogo con Nancy Flores. No se vayan, aquí te esperamos. Aquí seguimos con Nancy Flores. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por estar aquí. Estamos pues documentando este plan de pues, robarse a México completito a partir de un narcoestado, privatización masiva que ya venía trabajándose, pero a partir de 2006, con el fraude y la llegada de Felipe Calderón, se aceleró de manera muy fuerte. Tú sabes, unos colegas, abogados, amigos, Saí Sandoval, otros abogados, hasta llevamos a Felipe Calderón a La Haya por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, por esta mal llamada guerra contra las drogas, que es realmente una guerra en contra del pueblo mexicano. Lo sabíamos, lo teníamos claro, pero ahora tenerlo confirmado nos ayuda, ¿no? O sea, tú dices, te tachaban de conspiranoide, ¿no? Y ahora mira, ahí tienes al Chapo y García Luna en la cárcel. Esto te da cierta satisfacción, supongo. ¿Qué más hay que investigar para completar este cuadro? Yo creo el papel del miedo, o sea, esto que te decía que el miedo nos detiene, nos paraliza, pues es algo que sí funcionó en ese sexenio. Veníamos de ver cómo había mucha efervescencia social y todo eso se calmó, pero se calmó mediante violencia, mediante caravanas de muerte, estas, digamos,
varias camionetas que no se sabía si eran del gobierno, si eran del crimen organizado, a veces eran de ambos, y todo eso ya se confirma con el juicio a Genaro García Luna allá en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Y pues lo que nos debe de dar más que satisfacción es como esta necesidad, primero, de entender lo que nos pasó y segundo, de ver qué vamos a hacer con eso. Porque en términos de impunidad, esto sigue impune. Claro. O sea, Felipe Calderón sigue gozando impunidad, además victimizándose, llamándose a sí mismo como si fuera un perseguido político, cuando el hecho de que estuviera ahora mismo en la cárcel no sería un tema de persecución política, sería un tema de justicia para miles de personas que perdieron a sus familiares, los propios ejecutados por el crimen organizado o por las propias tropas gubernamentales, todos los desaparecidos políticos, las personas desplazadas por violencia, los niños huérfanos, había muchísimos niños que quedaron sin uno o sin sus dos padres por esta violencia sistemática que se instauró en México, y ahora lo sabemos, en alianza con el cártel de Sinaloa para posicionar a este cártel en lo que nos pasó fue un narcoestado, es decir, un estado que permitió al crimen organizado instalarse en sus principales instituciones. Entonces hay que ver qué vamos a hacer con esto, y yo creo que lo que debemos de impulsar es la justicia. O sea, a eso nos lleva a otro tema, ¿no? Que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda su regresión ahora con la ministra Norma Piña y la falta de una reforma profunda al Poder Judicial, pero al final con lo que tenemos deberíamos impulsar como sociedad, como mexicanos de a pie, que estos personajes no queden impunes, y si van a quedar impunes, por lo menos que tengan un costo, que no sea gratis, o sea, que todo lo que nos hicieron no pase desapercibido, que tengan un costo político a la hora de la votación. No vaya a ser que luego los reciba Morena como candidatos a gobernador, diputados, algo así. Pero a ver, después de Calderón tienes a Peña Nieto, ¿no? Con Peña Nieto, ¿se mejoran las cosas? ¿Se empeoran? ¿Cómo lo percibes tú? Yo creo que ya veníamos en un tren de decadencia, o sea, por supuesto que la violencia siguió profundizándose en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero esta alianza directa con el cártel de Sinaloa creo que no se ha revelado o no tenemos todos los elementos para decir que así ocurrió. Sin embargo, no podemos descartarlo. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, en la década de los 70s, el narcotráfico estaba aliado con la Dirección Federal de Seguridad. Félix Gallardo tenía hasta su propia placa, ¿no? Como si fuera un agente del Estado mexicano, y estaba tolerado el narcotráfico. Entonces, no es nuevo. Y luego pasamos a la transición, ¿no? El famoso cambio de gobierno con Vicente Fox, y ahora resulta que Vicente Fox quiere ser un empresario de la marihuana, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, una persona que se supone que trató de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, y tenía también como en un puesto clave a Genaro García Luna. No hay que olvidar que él estuvo en la AFI, en la Agencia Federal de Investigaciones, y que ya había denuncias contra Genaro García Luna. Nosotros apenas estábamos recordando que en 2001 quien es ahora fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció a Genaro García Luna por peculado desde aquel momento, y quienes taparon esa investigación fue el propio Vicente Fox y Macedo de la Concha como Procurador General de la República. Ellos son los que dejaron ir al Chapo la primera vez, ¿no? ¿O fue la también, segunda? Fue la primera, sí, también. Entonces, no hay que descartar que seguía esta alianza con el narcotráfico y este grupo priista ahora en la presidencia. Entonces, yo creo que veníamos como en este tren de violencia que se siguió profundizando, y ahí mismo se aprovechó esta parálisis social para
seguir imponiendo las privatizaciones. O sea, ahí es donde la reforma energética, a través de cochupos, ¿no?, de estos sobornos que dio Emilio Lozoya Austin a legisladores, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, se impone, por ejemplo, la reforma energética, que iba a ser imposible en otro momento. La gente no lo hubiera permitido, no hubiera permitido que se privatizara el petróleo. De eso estoy absolutamente segura. Y se permitió porque estábamos inmersos en el dolor que nos causó esa guerra contra el narcotráfico. El trauma que, o sea, sí, intencionalmente la estrategia del miedo, del shock, como dices, preparó el terreno para que llegara Peña Nieto a ir ahora sí por el oro y por todas las riquezas nacionales. Sí fue impresionante lo que hizo al principio del sexenio de Peña Nieto, y además un sexenio de Peña Nieto caracterizado por la represión, ¿no? No podemos olvidar Nochistlán, por ejemplo, la masacre de Oaxaca, terrible, sumado a Ayotzinapa y todas las otras masacres que periódicamente iban aconteciendo durante ese sexenio, que buscaba mantener también ese miedo y ese asedio contra la sociedad. El espionaje, yo mismo estuve uno de los primeros, seguro tú, de los espiados por el gobierno de Peña Nieto, de la censura en la radio, la televisión, absolutamente, en esos sexenios fuimos excluidos de cualquier espacio, los que teníamos voces críticas. Fue realmente como una pesadilla, ¿no?, la que vivimos, pero como dices, hay que recordarlo, recuperarlo y identificarlo para jamás volver a ese momento, ¿verdad? Y el espionaje, ahora que lo mencionas, que es algo muy grave, pues no hay que olvidar que viene del sexenio de Calderón. O sea, la plataforma Pegasus, de la que tanto hablan ahora, la compró el gobierno de Felipe Calderón. Con Felipe Calderón se negoció esa adquisición a través de NSO Group, que es esta empresa israelí, y se sabía desde aquel momento que iba a ser una plataforma para espionaje político. O sea, aquí no era tanto lidiar con el narcotráfico, sino más bien hacer espionaje político, con todo lo que eso significa, la vulneración total a la privacidad, que es un derecho humano que todos tenemos y que ha quedado también impune. O sea, esta parte del espionaje político ha quedado impune. Y la trayectoria, la experiencia del espionaje en México, pues viene de muchas décadas atrás. Y toda esa vinculación entre tus dos grandes investigaciones que mencionas es muy interesante. Uno es el narco y el otro es la privatización, el neoliberalismo. Una colega, igual seguro la conoces, Don Paley, escribió un libro recientemente sobre el drug war capitalism, ¿no? El capitalismo de la guerra contra las drogas. Es una sola cosa, la privatización y la violencia. Este caso que investigaste de Miguel de la Madrid, sus empresas y el plan para pues vaciar totalmente a Pemex, cuénteme más detalle ahí para que los jóvenes también tengan claro de dónde venimos, ¿no? Antes del sexenio de Miguel de la Madrid existían y todavía en su sexenio existían oficinas de Pemex en el extranjero. Entonces tenía una oficina en Europa, tenía una oficina en Estados Unidos y así, o sea, estaba en diversos países que eran estratégicos para esta venta del crudo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el petróleo pues se inserta en un mercado internacional. El petróleo no lo podemos entender como un bien solo de la nación, sino que se inserta en algo global. Y en ese momento, en ese sexenio, se cambia esta política, o sea, porque ya íbamos, ya cada vez más haciéndonos hacia el neoliberalismo y olvidando el estado de bienestar, ¿no?, que habíamos tenido en sexenios pasados. Entonces lo que ocurre es que esas oficinas se convierten en empresas y las dos primeras empresas que se crean las basan en Países Bajos. Es un conocido paraíso fiscal, ahí ponen dos empresas que son como las madres del resto de la estructura, yo creo, criminal que existió dentro de Petróleos Mexicanos. Estas empiezan a constituir otras empresas, también en paraísos fiscales, y cuando te hablo de paraísos fiscales quiere decir que Pemex tenía empresas en Islas Caimán,
Todavía creo que la tiene, tengo que investigarlo, eso no lo he actualizado. Tenía empresas en Bermudas, en Suiza, en Irlanda, en Países Bajos, en todos estos reconocidos paraísos fiscales, fiscalmente laxos. Llega un momento con Peña Nieto en el que ya Pemex posee 61 empresas de este tipo. No son cuentas bancarias, son empresas constituidas en países extranjeros. Y su característica es, lo llama la Auditoría Superior de la Federación, son empresas unimembres, es decir, no tienen empleados, no tienen oficinas y operan como si fueran solo contratos, ¿no? O sea, que hay un representante legal, si tienen algún socio, bueno, no socio, sino más bien representantes, la mayoría de ellos en las oficinas aquí en Marina Nacional, pero operando en el extranjero. Entonces, cuando se les decía, bueno, a ver, ríndeme cuentas, ¿no? Varias veces lo intentaron en el Congreso, varias veces lo intentó la propia Auditoría Superior de la Federación y decían, pues no puedo, ¿sabes por qué? Porque tú no me mandas, yo no estoy radicada en México, no obedezco a las leyes mexicanas y tú no me puedes exigir que yo te rinda cuentas. Y decían, pero ¿cómo? Si tú eres una empresa de Pemex, Pemex sí está en México, sí, pero yo estoy radicada en el extranjero y a mí las leyes que me aplican son las de Islas Caimán, las de Holanda, las de Irlanda, las de Suiza, las de Luxemburgo, porque ahí también tuvo, en fin, y entonces fue todo un drama deshacer esa estructura. Empezó Peña Nieto a tratar de deshacerla, yo creo más pensando en que ya no iba a continuar el PRI en el poder y tampoco venía el PAN y ya no tenía manera de justificarse una red empresarial de esta naturaleza. Y pues ha continuado el gobierno del presidente López Obrador, justamente a partir de revisar que esto más parecía a lo que tienen otras compañías privadas, sobre todo aquellas que evaden impuestos y que lavan dinero. Claro. Entonces era pues parte del mismo saqueo a Petróleos Mexicanos. Todas estas, por supuesto, tenían sus cuentas bancarias, pero eran cuentas bancarias privadas, porque esas eran empresas privadas, además extranjeras. Entonces, ¿cuánto dinero se robaron a través de eso? Ni siquiera podemos tener una idea clara de a cuánto ascendió el fraude a la nación por toda esta red empresarial de Pemex. ¿Y son las empresas que utilizó Lozoya o son otras también para su propio proceso de desviación con Odebrecht? No, bueno, sí, o sea, por ejemplo, la compra de agronitrogenados, que es esta planta chatarra que se le compró a Altos Hornos de México y por la cual Alonso Ancira está todavía en un proceso judicial, sí se hizo a través de estas empresas privadas, pero no tiene que ver con el dinero, por ejemplo, del pago de sobornos a Odebrecht. Esa es otra, fue otra cosa, ese es otro entramado. En las Islas Caimán también y Panamá, creo, ¿no? Todo ese es ya sus propias empresas que él creó para obtener este dinero. Pues sí, y también todo el tema de los fideicomisos nacionales, ¿no? Como se ha ido exprimiendo los fondos públicos para estas entidades privadas que no rinden cuentas, ¿no? Por eso dice el presidente López Obrador que el Estado y el gobierno antes de 18 se había convertido en una fábrica de ricos para, ¿no?, la industria privada y una agencia al servicio de estos poderes fácticos, una corrupción absoluta. Ha sido un reto en apenas 4 años empezar a recoger las piezas, los pedazos. Hemos avanzado, ¿verdad? Ya hay cierta pulcritud en el Estado, o siguen metiéndose ahí los intereses del viejo régimen, estos estilos de hacer política. Hemos avanzado, yo sí creo que hemos avanzado y bastante, pero no como quisiéramos. O sea, nosotros quisiéramos tener una varita mágica y que México se recompusiera en 1, 2, 3, 4 años, un sexenio.
Y no, eso va a ser absolutamente imposible, o sea, no solo para el presidente López Obrador, que tiene un gran respaldo social, sino en general para cualquier líder que hubiera llegado y que quisiera hacer las cosas diferentes. Sin embargo, sí hemos avanzado, por ejemplo, en el caso de las empresas de petróleos mexicanos, muchas de ellas ya fueron clausuradas. Por ejemplo, una de las compras que se hizo con ellas fue el astillero Hijos de J. Barreras allá en España. Hay que recordar también que con Calderón se rescató a la industria española en un contexto de crisis mundial, la crisis de los créditos subprime de Estados Unidos. 2007, 2008. Exactamente, sí. Se rescató, en vez de rescatar a los mexicanos, fue a España a rescatar a estos personajes, a estas empresas, y por eso está refugiado en España. Eso nos explica otra circunstancia. Pero bueno, esa compra también se hizo irregular a través de las empresas privadas de Pemex, y eso ya se deshizo, por ejemplo, ese negocio. Se deshizo el negocio con Repsol, que también era muy malo para México. Deer Park era un ejemplo de cómo una sociedad de petróleos mexicanos privada era totalmente negativa para nosotros. Siempre reportaba pérdidas Deer Park, año con año, y Pemex tenía que meterle dinero. Ahora resulta que no, que sí era un negocio rentable, y lo que pasa es que el 51% de las acciones, y eso le generaba el control total a la transnacional Shell. Entonces Shell nos decía, pues no hubo ganancias y tú no reclamabas que cuál es mi parte, claro, ¿no? Entonces todo el tiempo estábamos como metiendo dinero bueno al dinero malo, y todo eso ya se fue modificando. En el caso de los fideicomisos que mencionabas, que además había más de 500 fideicomisos apenas hace un sexenio, pues también ya se fueron modificando, no así en el INE, ¿no? Por ejemplo, que ellos todavía tienen sus fideicomisos, o en la Corte, pero sí en el gobierno federal. En el gobierno federal ya se fueron pues quitando estas estructuras que permitían, por ejemplo, que si tú tenías economías, que en realidad era que siempre pedías dinero de más, claro, para meterlo al fideicomiso, pues entonces ya después el fideicomiso lo gastabas como querías. ¿Y qué significaba esto? Pues que ya no tenías que apegarte a las leyes de obra pública, a las leyes de contrataciones, porque podías contratar a tus amigos de forma directa, porque ya eran los fideicomisos. Te voy a interrumpir un segundito, me están llamando a corte otra vez. Seguimos con este tema fascinante de los fideicomisos, de la privatización corrupta del Estado mexicano. No se vayan, regresamos en unos minutitos. Pues aquí seguimos con nuestra admirada colega, periodista, profesora universitaria, Nancy Flores. Muchas gracias, Nancy. Te interrumpí, estabas dándonos información muy importante sobre cómo se manejan esto de los fideicomisos y en general en lo que se había convertido el gobierno mexicano durante estas décadas de neoliberalismo y que apenas estamos intentando recuperar. ¿Cuáles han sido algunas de las acciones en estas materias de corrupción, de lavado de dinero que ha tomado Andrés Manuel López Obrador en este gobierno que deberíamos reconocer y celebrar? Me parece que otro tema fundamental es que se le cobre ya impuestos a los ricos. Ese es un gran avance, o sea, casi no, digamos, lo valoramos, porque lo damos como por sentado o tal vez no lo comprendemos. Pero se trata de los que se creían dueños de México. O sea, literal, ellos pensaban que eran los dueños de México y tenían todo el poder para imponernos gobernantes. Nos impusieron a Felipe Calderón como presidente y después a Enrique Peña Nieto. Esas personas, esas empresas estaban acostumbradas a no pagar un solo peso de impuestos. E incluso había trampas dentro del Servicio de Administración Tributaria donde ellos supuestamente pagaban impuestos y a la hora de devolverles impuestos les devolvían de más, es decir, les entregaban el dinero del pueblo de México a través de estas figuras como la devolución de impuestos, y tenían otras formas de beneficiarse como el perdón fiscal. Todo eso ya quedó nulificado y además me parece a mí que en este esfuerzo por ya sanear las finanzas
finanzas del Estado mexicano, ha habido también ya una lucha frontal contra, por ejemplo, factureras y también contra nomineras. Todo el outsourcing, el tema del outsourcing que ya ha ido avanzando, si bien no se ha acabado y no se va a acabar porque es un tema muy difícil de erradicar, por lo menos sí se ha avanzado en tratar de regularizar a la mayor parte de los trabajadores que estaban bajo esta figura, una figura totalmente regresiva en términos de derechos laborales. Entonces yo creo que sí hay avances, no todos los que quisiéramos, por supuesto que quisiéramos mucho más y sobre todo en el ámbito de la impunidad hacia quienes corrompieron, hacia quienes se robaron el dinero del pueblo, hacia quienes han dañado por medio de la violencia. Pero creo que en términos generales sí hay muchas cosas que reconocer. Y también se ha avanzado, y esto es como un tema bastante silencioso, en la estatización de ciertas áreas. Entre ellas todo el tema de los energéticos. Se ha recuperado México en esa materia. La industria eléctrica se ha fortalecido desde la capacidad del Estado, sin quitarle todos los negocios a los privados, pero sí fortaleciendo el negocio del Estado mexicano, que más bien es un servicio a la sociedad, reconociendo que la electricidad es un derecho humano y eso es un gran avance, ya no un servicio, sino un derecho. Todo el tema de estos nuevos elementos, ¿no? Como el propio petróleo, como la industria petrolera ya se ha fortalecido. Entonces me parece que hay muchos avances en ese sentido. En el tema de seguridad, seguimos estancados, ¿no? Uno imaginaría, yo no imaginaba, no con su varita mágica, claro, pero yo sí creía y creo que uno de los problemas centrales con la estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, pues era la corrupción. Lo estamos viendo en García Luna. Si el mismo policía está aliado con los narcos, pues cómo vas a generar condiciones de paz. Lo dijo aquí mismo, recuerdo muy bien, Alfonso Durazo, pudimos entrevistar en este mismo programa antes de que tomara posesión, fueron como septiembre de 2018, y él decía con todas sus palabras, mira, el primer paso para combatir al crimen organizado es combatir al crimen uniformado, ¿no? Si logramos limpiar por adentro, ya hacia afuera no es que vaya a ser fácil, pero es un gran paso adelante. Pero no ha ocurrido así, todavía hay niveles, no sigue disparándose, pero seguimos en un país en llamas hasta el punto en que ya los gringos ya quieren intervenir, ¿no? Sus leyes antiterroristas están utilizando electoralmente, por supuesto, pero todavía tenemos este problema. ¿Qué es lo que nos falta? Todavía hay demasiada corrupción al nivel bajo de los policías que está generando esta situación. No hemos generado los cuadros limpios todavía. ¿Por qué tuvimos que al final de cuentas mantener a los militares a cargo de Guardia Nacional? Quizás para algunos una decisión la única que podía tomar, ¿no? Porque sacar a los militares iba a dejarnos vulnerables, pero ¿por qué no podemos realmente dar ese paso? Es un fenómeno muy complejo. Hay que reconocer que veníamos en una tendencia ascendente en la violencia, particularmente en los homicidios dolosos, y frenar eso es muy difícil. O sea, primero tratar de frenarlo, aplanar la curva, como decía el doctor Gatell en el término de la pandemia, ¿no? Aplanar la curva y después generar el descenso, ¿no? Eso es muy difícil. Muy difícil porque tienes un país donde hay civiles armados, civiles que tú no controlas, que no sabes dónde están, que tienen armas de muy alto poder, que no necesariamente operan dentro del crimen organizado, es decir, que no necesariamente están en una banda criminal como puede ser un cártel del narcotráfico o como puede ser una banda de secuestradores, sino incluso comunidades indígenas, ¿no? Como es el caso de San Juan Copala
en Oaxaca, donde los civiles se enfrentan entre sí mismos y hay paramilitares y todos tienen armas, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo, muy, muy complejo. A eso le sumas que tienes no solo las fuerzas federales, ¿no? Están las policías municipales, las policías estatales y además hay dos ámbitos, ¿no? El que atiende lo federal y el que atiende el fuero común, claro, ¿no? O sea, el fuero federal es una cosa, el fuero común es otra. Y toda esta narrativa donde pareciera que el único responsable de atender la violencia es el gobierno federal, cuando hay responsabilidades en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Y hay cosas en las que por mucho que quiera el gobierno federal entrar, no puede atender. Entonces es una gran complejidad porque hay estados donde a los gobernantes no les interesa acabar con esa violencia. De hecho, les reditúa tener una entidad federativa en llamas. O sea, ellos es lo que quieren para poder imponerse de alguna manera. Entonces, me parece que es un fenómeno muy complejo que pues sí, o sea, no se podía enfrentar de una manera, primero como de regresar inmediatamente a los militares, a los cuarteles. Claro. Eso cualquier experto en seguridad nacional lo dice, lo manifiesta. Eso no es posible por los niveles de violencia en los que veníamos y de criminalidad, claro, y de armamento en nuestro propio territorio. Y segundo, porque esto no se frena. El gobierno de Estados Unidos no ha querido enfrentar a la industria armamentista y nosotros seguimos padeciendo esta violencia de las armas. Entonces es, digamos, muy difícil tomar una decisión que se vaya o se cargue hacia el ámbito civil, cuando tienes tantos problemas, con tantas complejidades y además con, pues en algunos casos, gobernadores que se están rebelando a tu posición como jefe de Estado mexicano, ¿no? Pues que tampoco hay que olvidar que hicieron su frente, claro, en contra, ¿no? Entonces es un fenómeno demasiado complejo. Yo creo que se ha avanzado, que no todo está perdido y que podemos seguir entre todos discutiendo y generando caminos para pacificar a este país. Pero sin duda lo que sí siento que es algo positivo es que se atiendan las causas. O sea, que los jóvenes sí tengan alternativas, que no sientan que todo está perdido, que tengan oportunidad de estudiar, de trabajar en empleos dignos, con buenos salarios. Todo eso igual no lo vamos a ver a muy corto plazo, pero yo siento que en algún momento, y esa es mi convicción, sí va a tener una repercusión en la violencia. Sí, tiene que pasar algo pronto, eventualmente, ¿no? Eso es inevitable y siempre y cuando sigamos por esta ruta de defender las instituciones, tarde o temprano tiene que rendir frutos. Hay otro ámbito donde ha habido también mucha discusión, aquí mismo en este programa, tenemos invitados que hablan de esto, es sobre la cuestión de los medios de comunicación y la cultura relacionada, ¿no? Da la impresión de que la esfera mediática no se ha transformado tanto como uno hubiera esperado, ¿no? Las empresas privadas siguen haciendo lo mismo, ¿no? Que hacían nada más que antes defendían al presidente, ahora lo atacan. Los medios públicos, pues ahí van, y quizás ha faltado más inversión, más compromiso en esa materia. Ya tenemos las redes sociales, nuevos programas, tú mismo eres un ejemplo de tu programa de YouTube, de redes. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo? Apenas llevamos uno. Un año. Sí, está. Muy nuevo. Pero ya tienes una buena audiencia, sí, por ejemplo, ¿no? Eso es un buen ejemplo de nuevas cosas que están pasando, pero ¿cuándo vamos a tener? Bueno, ya, igual uno genera utopías, pero ¿cuándo vamos a tener un espacio mediático realmente plural, debatiente, una esfera pública en ese sentido? Porque de repente, sí, uno cree que el presidente confía de más en su mañanera, ¿no? O sea, es una plataforma maravillosa, pero ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿No? Híjole, yo creo que sí es una utopía. O sea, sí creo que los medios de comunicación no están comprometidos y nunca se van a comprometer con el derecho humano a la información, por ejemplo, que es a lo que se deberían de dedicar.
Y no lo van a hacer básicamente por esto que significa dónde están colocados ellos. Y ellos están colocados en el grupo de poder, en la élite, en este poder económico fáctico que quiere, digamos, gobernar en el país. Entonces, nunca vamos a ver esa apertura. No creo, ni en México ni en cualquier otro rincón del mundo. Ellos están acostumbrados a mercantilizar la información, y el problema de que la información se convierta en mercancía es que se puede vender al mejor postor. Y esto nos lleva a muchísimos problemas. Primero, problemas en cuanto a qué se nos informa y qué no se nos informa y cómo se nos informa. Y en realidad ese cómo se nos informa, yo creo, ya quedó muy expuesto. Se nos informa a través de noticias falsas, de la llamada posverdad, esta tergiversación intencional de la realidad para imponernos una narrativa que es afín a intereses específicos, sobre todo intereses económicos. Y creo que los medios de comunicación nunca van a estar abiertos a otra cosa, porque ellos pertenecen a esa élite en el poder, y eso es lo que ellos quieren, y no el bien común, que es realmente hacer, por ejemplo, periodismo. Entonces no creo que eso cambie, la verdad. Pero hay que generar alternativas. Hace un mes tuvimos el privilegio de entrevistar en este mismo programa a Pablo Iglesias, que de plano ya renunció a la política partidista porque dice que la verdadera batalla política está en los medios, ¿no? Está generando un nuevo medio de él mismo desde España, que se llama Canal Red. Por ahí es donde tenemos que ir construyendo, ¿verdad? Alternativas nuevas que informan y que complementan, y a partir del rigor periodístico, porque no es nada más pararse ahí a gritar y decir sandeces, ¿no? Sino realmente tener los datos y la información en la mano, ¿no? Sí, ese es, digamos, el reto para la sociedad, generar sus propias formas de comunicarse. Ahora que estaba yo consultando tu libro este libro de la democracia, más bien... Sí, pues es un compendio de las entrevistas aquí mismo, América Latina contra el neoliberalismo. Sí. Exactamente, este libro. A mí me sorprendió mucho lo que dice Chantal Mouffe, esta filósofa, porque ella nos habla de estos conflictos que nunca tienen solución, ¿no? Y el neoliberalismo es ese tipo de conflicto. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues ellos, los neoliberales, los corruptos también podríamos llamarles, este grupo nunca va a atender a los intereses de las mayorías, jamás, ¿no? Y ahí están los medios de comunicación, en ese grupo, en ellos. Y nosotros, que somos la sociedad, los de a pie, los que no tenemos lo que se conocía en toda esta corriente marxista como los medios de producción, los que no tenemos el capital, necesitamos forzosamente generar nuestras propias formas de comunicarnos. Pero al mismo tiempo, y esto lo comprendí apenas ahora que estaba leyendo el pensamiento de esta filósofa, además tenemos que generar movimientos anticapitalistas, antisistémicos y antineoliberales. Eso nos obliga a radicalizar el movimiento, o sea, nunca pensar que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, sino más bien radicalizar nuestro movimiento anticapitalista por el bien del planeta. Y eso necesariamente va a tener que desarrollar sus propias formas comunicativas, y no creo que sea a través de las redes sociales, porque las redes sociales también pertenecen a ellos. Entonces, creo que es una discusión que tenemos que tener como sociedad, como colectivo, de cómo vamos a comunicarnos, ya entendiendo que no somos lo mismo, que nunca vamos a hacer lo mismo y que siempre vamos a estar en choque con ellos, y que nunca va a haber una conciliación entre sus intereses capitalistas neoliberales y nuestros intereses para, pues ya de alguna manera, quitarnos tanto agravio que han cometido en nuestra contra por tantos años. Pues un gran reto, querida Nancy, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que nos vuelvas a visitar pronto para presentar tus próximos libros y publicaciones. Un gusto conversar contigo. Un gusto también estar aquí en Diálogos por la Democracia. Muchas gracias, y gracias a ustedes, de nuestro amable público, por estar con nosotros en este magnífico programa. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Telemundo.